¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla Julio y Alisa Toro desde la ciudad de Medellín. Es una inmensa bendición de Dios poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Somos los pastores de la Iglesia La Casa. Bienvenidos. Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. ¡Dilo! Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre. Las murallas caen, las
Hola, el próximo 4 de diciembre estaremos celebrando la Navidad para Familias de Esperanza. Es por eso que hoy quiero animarlos para que hagan sus donaciones en especie o en dinero. En especie puede ser ropa para mujeres, regalos para niños y niñas, utensilios de aseo personal mercados básicos. Con un corazón abundante los animamos. Gracias, Dios les bendiga. Buenos días mis hermanos, es para mí de gran gozo y alegría poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana. Así que donde tú estás, yo te invito a que tomes tu Biblia, busques un cuaderno de notas, un lapicero y puedas escribir lo que Dios tiene para ti en esta mañana. Mientras haces eso, yo también te invito a que llames a las personas que están a tu alrededor para que puedan acercarse y escuchar la palabra del Señor. ¿Qué tal entonces si oramos y le pedimos al Señor que hable a nuestras vidas en esta mañana? Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar unidos como una iglesia, aún Señor, por medio de esta pantalla. Y Señor, pedimos que lo que tú tienes para cada uno de nosotros en el día de hoy sea una palabra, Señor, de confrontación, una palabra de exhortación, de aliento, para que nosotros, Señor, podamos acercarnos cada día más a ti. Señor, pedimos que tú toques la vida de cada persona que se encuentra en sus casas, sus familias, y ellos puedan, Señor, reconocer que tú eres Dios y que no hay otro Dios como tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces yo te invito a que abras tu Biblia en Mateo capítulo 9. Este es un capítulo que me encanta. La primera parte no vamos a hacer énfasis en esta parte, pero me gusta mucho porque en todo lo que va desde el versículo 1 al versículo 8 habla de cómo Jesús sana a un paralítico. Y me encanta ver el poder de Jesús para sanar, como al declarar palabras, Él dice, levántate y anda, y esto es lo que sucede. Pero nos vamos a enfocar en los versículos 9 en adelante, entonces vamos a leerlo. Llamamiento de Mateo. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús le contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¡Wow! ¡Qué asombrosa esta palabra! Me encanta cómo Jesús le dice a Mateo, sígueme. Y él en medio de tantas ocupaciones no dijo, ay maestro, espérame, tengo que hacer esto. Déjame y recaudo los últimos impuestos.
porque no sé si lo sabían, pero si Mateo dejaba su labor, era considerado como un traicionero de Roma. Y él no dijo, déjame y hago mi último trabajo, sino que él caminó siguiendo a Jesús. Y hay unas palabras al final que es donde vamos a basar toda nuestra enseñanza, y es cuando él dice, cuando Jesús dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo he venido no para llamar a los justos, sino para llamar a los pecadores. Entonces la enseñanza del día de hoy es ser más como Jesús. ¿Y qué aspecto? Te preguntarás, ¿qué aspecto de Jesús vamos a tratar en esta mañana? La misericordia. Me encanta la misericordia de nuestro gran Dios. Me encanta la misericordia de Jesús. Y hablando con mi esposo y los jóvenes, en alguna ocasión decíamos que la iglesia actual se ha preocupado más por llevar un mensaje de, oh, Dios te ama, Dios tiene un propósito con tu vida, Dios estás en el plan de Dios, Dios te recibe así como eres. Es el mensaje que hemos escuchado, pero hemos dejado a un lado cuál es el verdadero mensaje. Y es que Dios odia al pecado. Dios castigará con justo juicio al pecador no arrepentido. Y dice que una de las primeras cosas es que Jesús se enfrenta al pecado. Es necesario que tú y yo nos enfrentemos al pecado. Y cualquier salvación que saque a Dios o que saque del corazón de Dios, cambiar el corazón de un pecador, no viene de Dios. Entonces dice en primera de Timoteo 1:15, dice Pablo, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y me encanta porque Pablo dice, yo soy el primero, reconocía su necesidad de Dios, reconocía su pecado, reconocía su naturaleza humana. Y dice que, y me encanta Pablo porque él en algunas ocasiones, en una ocasión dijo, aprended de mí, así como yo lo hago de Dios, así como yo lo hago del Padre. No en esas palabras, pero dice de mí. ¡Wow! ¡Qué maravilla nosotros poder decir, hagan como yo hago, imítenme a mí, síganme a mí, porque yo lo hago con el Padre! Pero en este caso, Él dice, vino a salvar a los pecadores, entre esos yo soy el primero. Y en la Biblia muchos hombres hablaron, como por ejemplo Job, Isaías, David, que se sintieron abrumados por su propio pecado. Pero vamos a mirar la misericordia de Dios en este capítulo exacto de la Biblia, en Mateo 9, del 9 al 13. Y vamos a mirar quién es Mateo. Dice que Mateo era un hombre, el hombre con menos posibilidades de llegar a ser un discípulo de Jesús. El hombre con menos posibilidades sería Mateo. Era un hombre fuertemente estigmatizado por la sociedad, pues era un recaudador de impuestos que dejó todo por seguir a Jesús. Pero ¿saben qué? Él era considerado un pecador, el mayor pecador de todos. No podía entrar a participar en juicios, no podía ser parte de la sinagoga o eventos religiosos, no podía, era conocido, era como un ladrón. Imagínense eso. Pero ahí viene un punto que me encanta, y es que Jesús recibía a los pecadores. No solo enfrenta al pecado, sino que Jesús recibe a los pecadores y lo hace con misericordia. Muchos pensaban que un hombre como Mateo no podía arrepentirse. Pensaban que no, él tenía mucho que perder, ser llamado un traicionero de Roma, perder las riquezas que podía obtener por medio de esta recaudación, era mucho lo que Mateo perdería. Y pensaban, yo creo que cuando la multitud vio que Jesús le decía, ven Mateo, sígueme,
Hay muchas cosas para hacer y que Mateo lo haya dejado todo para seguirlo. Yo imagino que todos serán, ¿qué? ¿Mateo? ¿El recaudador? ¿El ladrón? ¿Ese pecador? ¿Jesús lo llama para que sea su discípulo? Teniendo yo mejores habilidades, teniendo yo mejores capacidades, yo que leo la Biblia todos los días, yo que ayuno, vigilo, yo que echo demonios fuera, y venir Jesús a llamar a Mateo. Eso, ¿saben qué muestra? El poder de Jesús y esa maravillosa capacidad de ver a una persona. No solo lo de afuera, verlo de adentro y todo lo que su poder transformador podía hacer con esa persona. Y Jesús, como decíamos en un primer punto, enfrentaba al pecado. Y nosotros lo tenemos que hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos permitido el pecado en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestro hermano, nuestros amigos? Vemos lo que pasa día tras día y Jesús te ama, algún día llegarás. En vez de decir, no estás haciendo esto bien. Pero no se trata solo de, no estás haciendo esto bien. Se trata de recibir con amor y entender la obra transformadora de Dios sobre su vida. Y dice que Mateo, cuando empezó a seguir a Jesús, yo creo que la emoción, no sé si ustedes han visto cuando llega una persona a la iglesia o cuando hablamos de una persona en el centro, se emociona y dice, ay, yo quiero que mi amigo escuche esto, yo quiero que fulanito escuche esto, ojalá mi hijo estuviera aquí para escuchar las palabras que ustedes tienen. Yo creo que Mateo hacía lo mismo. ¿Y él qué hizo? Recogió a todos esos amigos. En esta donde leímos dice que llegaron a sentarse, pero en otro lugar dicen que se creó todo un banquete. En otra cita bíblica, en Lucas, dice que se creó un gran banquete y empezaron a llegar todos los pecadores. Usted imagínese lo peor de lo peor, lo vil, lo menospreciado, lo que no tenía valor, lo excluido, todos esos que cuando uno pasa por el ladito como que mira la vida que lleva esa persona. Esos, imagínenselos, llegaron a la mesa a sentarse con Jesús. Y dice en el tercero que Jesús se sentaba con los publicanos y los pecadores. Mateo quería que todos sus amigos conocieran a Jesús. Él sabía lo que Jesús podía hacer en sus vidas. Y ese era el círculo social de Mateo. Imagínense, Mateo estaba rodeado de todas estas personas. Entonces, los fariseos pensaban que Jesús no iba a asistir a este lugar, que Jesús no se iba a sentar con ellos porque Él era santo, 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 3 veces santo. Pero ¿saben qué pasó? Jesús se sentó a hablar con ellos. Jesús sabía la necesidad de ellos. Sabía que eran personas que necesitaban de Él. Sabía que eran personas que necesitaban que sus vidas dieran un giro porque no podían seguir así. Y se sentaron, ¿y qué hicieron los fariseos? Hablar. Jesús, ¿qué hace ahí sentado? Jesús, se sorprendían, supongo yo. Pero ¿saben qué? Jesús, con sus palabras tan sabias, sus palabras tan perfectas para la ocasión, les dice: los sanos no tienen necesidad de un médico, los enfermos sí. Misericordia quiero, mas no sacrificios. ¿Qué quería Jesús? Compasión, misericordia, benevolencia. Y esos que decían ser justos, esos que decían ser maestros de la ley, sentarse a hablar de las palabras de Dios a todo un pueblo, les hacía falta eso: misericordia, benevolencia y compasión. ¿Cuánto que aprender nosotros en esta mañana? Y miren esta expresión: Jesús rechazaba a los justos. ¿Cómo que Jesús rechaza a los justos? Si lo entendemos en este contexto, aquellos que se creen
suficientes, que se creen santos, justos, los intocables. Hay cristianos que cuando caminan parecieran que quisieran levitar. A mí nadie me toque, yo soy el ungido de Jehová, yo soy el ungido del Señor. Pero nos hemos olvidado de aquel que está a nuestro lado, que necesita que nos bajemos de esa nube en la que estamos montados y les hablemos del Padre, les hablemos del Hijo, les hablemos del Espíritu Santo. Y dice que, dicen esos versículos bíblicos que entre las primeras enseñanzas que vemos de Jesús en Mateo 4, Él habla justamente de eso, hace un llamado al arrepentimiento, a volvernos a Dios. Pero ¿saben qué? Jesús acepta a los pecadores y rechaza a los justos, como les dije hace un rato, en este contexto. Y es que si nosotros hablamos en la lógica de Dios, su lógica es completamente diferente a tu lógica y a mi lógica. Muy diferente. ¿Recuerdan hace un tiempo que estábamos estudiando las bienaventuranzas? Dice en Mateo 5:3, bienaventurado, ¿qué? Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tratamos de entender esto, ¿cómo que bienaventurado el pobre de espíritu? ¿Sí? ¿Quieren saber qué es un pobre de espíritu? Es una persona que muestra carencia, es una persona que sabe que necesita de Dios. ¿Y saben qué? Es una persona que ha entendido que en medio de su debilidad es Dios quien se fortalece. Eso está en 2 Corintios 12:9. Es Dios quien se fortalece, es Dios mi suficiencia, es Dios mi plenitud. Y es una persona que ha entendido que es en Dios en quien nosotros nos sumergimos en su gracia. No es en nuestra propia fuerza, no es porque lo merezcamos, es porque a Él le ha placido hacer con nosotros y cumplir con nosotros su perfecto propósito en nuestras vidas. Es una persona que sabe que la presencia de Dios lo puede llenar todo y se despoja de su orgullo. ¿Y qué hace? Mejor toma la humildad y busca ser manso y humilde de corazón como Jesús lo era. Y no confía en sí mismo. Y a veces nos llenamos de confianza. Es que yo puedo, es que yo soy, es que yo tengo talentos, es que yo tengo esto, es que el Señor me puede usar. Como muchos de la multitud quizás lo decían. Pero Dios no se fija en eso. ¿Recuerdan cuando David fue llamado? Dios no se fijaba en su apariencia física, Dios se fijaba en su corazón. Y eso es lo que el Señor mira, nuestra humildad, nuestra pobreza de espíritu. Y vemos la historia, no sé si recuerdan la historia de la parábola del fariseo y el publicano. Recuerda que los dos entraron a la sinagoga y se pone el fariseo a orar y decir: Señor, mírame, yo que soy esto, yo que diezmo, yo que ayudo a los pobres, yo que leo la Biblia, yo que hago esto. Señor, gracias a Dios yo no soy como ellos. Pero ¿qué hace el publicano? No soy digno. Mírame, Señor, mira mi corazón, soy un pecador. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál fue la oración que fue escuchada como con olor fragante delante de la presencia del Señor? La oración del publicano. Entonces el llamado del Señor es a que nosotros seamos cada día más como Jesús. Ser como Jesús. Jesús enfrentaba el pecado. Jesús sabía, Jesús conocía lo más profundo del corazón de las personas y lo conoce aún. Y Él sabe que necesitamos de Él. Pero no solo se queda ahí. Él nos llama al arrepentimiento. Él nos llama a la humildad. Nos llama a la misericordia. Nos llama a la compasión, a la benevolencia. Nos llama a la paciencia con el otro, esos frutos del Espíritu Santo, esos 9 que memorizamos con dedito y todo para saber qué son esos 9 y que no nos faltó ninguno. A eso nos llama el Señor. A la paciencia. ¿Cuántas veces hemos ido a un amigo? Pero es que ya yo te he dicho que el Señor, pero es que ya yo te he dicho que el Señor hace eso, el Señor puede cambiar tu vida, el Señor,
pero vemos que no pasa nada y ahí nos quedamos. No, oremos al Señor pacientemente. Oré al Señor y esperé. Esperemos en el Señor, porque su amor transformador puede hacer grandes cosas en la vida de aquel que está a nuestro lado, incluso en nuestras vidas. Porque el hecho de ser cristianos, yo recuerdo que mi papá siempre me decía, cuando nos hablaban de ser un hijo de pastor, que era lo más lindo de ser un hijo de pastor, que era lo que más nos gustaba, si habíamos hecho la oración de fe, si habíamos recibido al Señor en nuestro corazón. Yo recuerdo que mi papá siempre decía, el hecho de vivir en un garaje no nos hace carros, el hecho de ir a una iglesia no nos hace cristianos, pero ¿estamos siendo realmente cristianos? Aquellos que siguen a Cristo, estamos siendo verdaderos discípulos, que lo dejamos todo a un lado sin importar lo que perdamos, como lo hizo Mateo. Estamos siendo un buen amigo como Mateo, que dijo, mis amigos, los pecadores, necesitan del Señor, vengan conmigo y siéntense a la mesa con Él. Estamos siendo como los amigos que sabían que solo Jesús podía sanar y vinieron y montaron a su amigo, yo le diría una camillita, no sé, montaron a su amigo y lo llevaron y le dijeron, Jesús, sánalo, hasta por un techo, intentaron caer para que Jesús lo sanara. Estamos siendo esos amigos que estamos impulsando, animando, llevando a los otros a conocer del Señor. Podríamos hablar de todos los personajes acá. Estamos siendo un fariseo que nos asombra ver lo que Dios hace, nos asombra ver al otro arrepentido, que nos asombra ver la maravillosa obra de Dios y reconocer que Él toma y Él elige a quien Él le plazca. ¿Qué estamos haciendo? Hoy yo te invito a que mires en tu corazón y le digas, Señor, perdóname por las veces que he sido un fariseo. Perdóname, Señor, por las veces que me he quedado callada ante el pecado. Perdóname, Señor, por las veces que he dejado que mi orgullo de cristiano quite la humildad de mi corazón, esa humildad que tú me has enseñado. Señor, perdóname si he olvidado lo realmente importante y lo realmente valioso. Yo te invito en esta mañana a que ores conmigo y vamos a cerrar nuestros ojos. Es una enseñanza corta, pero hay mucho que aprender. Te invito a que también en tu casa escudriñes más quién era Mateo, qué hacían los fariseos, quiénes eran considerados los publicanos, y puedas tomar nota de lo que el Señor habla a tu vida. Señor, en esta mañana venimos delante de ti con un corazón, Señor, que ha decidido seguirte, servirte y amarte, Señor, por sobre todas las cosas. A veces hemos olvidado quién eres tú, tu misericordia, tu benevolencia, tu amor, Señor, sobre todas las cosas. Ese amor que hizo que en una cruz dieras tu vida por nosotros, por nuestros pecados. Señor, perdónanos porque hemos olvidado qué es lo verdaderamente importante para ti. Hemos olvidado, Señor, que eres tú quien tienes el poder para transformar vidas, no yo. Perdóname, Señor, porque he dejado a un lado lo que tú demandas de nosotros, un mensaje puro de quién eres tú, un mensaje completo de que tú eres un Dios de amor, pero también eres un Dios que castiga el pecado. Señor, en esta mañana oramos por nuestras familias que están a nuestro alrededor, oramos por aquellos que no te conocen, oramos, Señor, por cada uno de los que están en nuestra casa, Señor, porque todos tenemos necesidad de ti, todos necesitamos una intervención tuya en nuestras vidas, todos, Señor, necesitamos de un Dios vivo en nuestras vidas. Y Señor, en esta mañana pedimos una intervención divina sobre cada uno de nosotros. Tú has escuchado nuestra oración y esperamos pacientemente en tu respuesta. Tú has escuchado, Señor,
has visto, Señor, las lágrimas de algunos de nosotros, Señor, diciendo, te necesitamos, Señor, porque solos no podemos seguir. Te necesitamos, Señor, en nuestro matrimonio. Te necesitamos, Señor, interviniendo en nuestros hijos. Te necesitamos, Señor, interviniendo en nuestros amigos. No podemos solos. Y sabemos, Señor, que tu poder también se perfecciona en nuestra debilidad. A veces, Señor, hemos olvidado que necesitamos mostrarnos vulnerables ante ti, Señor, ante un Dios, ante un Jesús que, Señor, conoce nuestro corazón y queremos mostrarnos perfectos. Pero, Señor, ayúdanos a mostrar nuestra vulnerabilidad, que no somos, Señor, a veces podemos caer en tentaciones, a veces, Señor, podemos dejarnos llevar por nuestros impulsos, por la rabia, el enojo, la ira. Pero, Señor, sabemos que en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Lo podemos hacer contigo. Ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos de ti, a ser pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a poder ver con ojos de misericordia que tú demandas de nosotros. Tú no pides sacrificios, tú pides misericordia. Tú pides, Señor, de nosotros que podamos aceptar al otro y entender que eres tú quien te encargas de transformar su vida. Señor, ponemos este día en tus manos y pedimos, Señor, que hables en lo que queda del día en nuestras vidas. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte a que escuches una canción que a mí me parece tan hermosa y quiero que le prestes atención, que luego la puedas volver a escuchar y que sea de edificación para tu vida. Dios te bendiga. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de. Dicen que hay una casa en donde el tiempo no pasa. Dicen que no está muy lejos. Puedes llegar si te atreves a creer. Todos a la mesa, nadie queda fuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer.
vergüenza sus heridas ocultó, mas al rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, declaró.